Hola, ¿cómo están? Hablábamos en el video anterior de la importancia del otoño en el jardín y en las plantas en general. Y es cierto, todo lo que hagamos en otoño va a repercutir en la primavera. Es muy importante que hay que aprovechar que el clima es un clima benévolo y que nos permite por ahí ponernos a trabajar en el jardín. Todo lo que hagamos ahora va a repercutir en la primavera siguiente. Una de las cosas que se hace en otoño, fundamentalmente en el mes de marzo, es empezar a dividir todas las bulbosas que estuvieron floreciendo durante todo el verano. Entran ahora en una etapa de receso. Esperen un tiempito, no hagan a principios ni mediados de marzo. Un poquito a finales de marzo, más o menos, cuando ustedes vean que va decayendo el crecimiento de las plantas, van a poder empezar a dividir todas las bulbosas. Los agapantos, por ejemplo, después de la floración, primero se le corta la vara floral con la que produjeron la floración. Esa vara floral se llama escapo. Técnicamente se corta el escapo y se utiliza para compost, porque el escapo tiene buena cantidad de minerales y agua. Entonces se corta ese escapo y se pone en la compostera y se composta para hacerlo tierrita nuevamente, que nos vaya a servir en la primavera. Y se dividen los agapantos. Acuérdense que se dividen de 2 en 2, no dividan de a 1. Pueden hacer la división de a 1, pero probablemente no florezca ese año. Entonces, dividiéndolos de a 2 o 3, van a lograr una buena floración para el año siguiente y van a incentivar mucho la floración. Hay que dividirlos sí o sí a los agapantos cada 2 años, porque si no decae la floración. También podemos empezar a dividir las clivias que van a florecer. Hay clivias de mayo y hay clivias de agosto-septiembre. Si tenemos la clivia de septiembre, se divide ahora. Si tenemos la clivia de mayo, no. La clivia de mayo se divide después de la floración en septiembre-octubre. Pero si tenemos la clivia de septiembre, es momento ideal dividirlas ahora, ¿no? Como decíamos recién, también las plantas de interior se pueden dividir. Habíamos visto los Spathiphyllum, cómo se dividían, los helechos y todas estas plantas rizomatosas. El otoño es una época ideal para dividirlas, porque al dividirlas se le cambia la tierra, pasa un invierno con tierrita nueva, calentita la planta y en las raíces, y vuelve a brotar en la primavera con ya los minerales ya diluidos y ya transformado, mineralizada ese mantillo que le pusimos. Acuérdense de poner siempre mantillo y no tierra negra, ¿no? A no ser en el caso de los agapantos, por ejemplo, que están en tierra, sí, incorporar un poquito de tierra negra. Aprovechamos esta división y le ponemos una tierrita nueva. Le ponemos mantillo, le ponemos tierra negra, le podemos recomponer, porque las bulbosas son grandes consumidoras de nutrientes. También se pueden dividir en estos días todo lo que sean los bulbines, las tulbalgias, que son estas de flores que tienen olor a ajo y que son tan buenas para repeler a hormigas. La tulbalgia de flores azules o de flores blancas, que hacen que las hormigas no atraviesen esa barrera donde hay tulbalgia y nunca son agredidas por las hormigas. Entonces es un muy buen recurso para poner en los alrededores de la huerta, o para ponerlo en aquellos lugares donde siempre nosotros tenemos la visita de las hormigas. Muchas veces el clarín de guerra, hay un montón de plantas que atraen hormigas, y la hormiga lleva la cochinilla y después se va haciendo un combo difícil de controlar. Entonces, para esas plantas, ponerle tulbalgias alrededor, que son estas como pastitos, son monocotiledonias de flores azules o de flores blancas, que tienen un aroma que, si uno las toca, liberan un aroma a ajo. Inclusive yo he hecho mayonesa con tulbalgia, con un pedacito de tulbalgia le da un sabor bastante fuerte. Es como que no se me acercó la gente durante algunos días, pero no, le da pero poquito, pónganle, cuando hagan mayonesa casera, pónganle un poquito y van a ver, le da un sabor bien fuerte y bien intenso a la mayonesa, si quieren hacer una especie de alioli, ¿no?
la tauromaquia la pueden dividir, los bulbines se dividen ahora, que siempre, a ver, siempre acuérdense, a contraestación de la floración, cuando florece en primavera se divide en otoño, entonces todas las que florecieron primavera-verano se van a dividir ahora. Los dietes, algunos se dividen en esta época, es un buen momento para cuando están muy tupidos los dietes. Los narcisos, los bulbitos de los narcisos que se pegan abajo, que son como dos narices que se unen abajo, después no sale un buen narciso, entonces sacarlos de ahora de tierra, dividirlos, separarlos y replantarlos es muy bueno para este tipo de plantas bulbosas. Los jacintos también se dividen en esta época. El jacinto tiene una forma muy particular, se le sacan las raíces, se deja... Bueno, eso va a ser un tema para quizás los próximos tiempos, cuando veamos un poco de bulbosas, cómo trabajar las bulbosas y cómo plantar las bulbosas. Y los jacintos tienen alguna cosita particular para tener en cuenta, pero es un muy buen momento para dividir este tipo de plantas, para dividir helechos también, es un excelente momento para dividir helechos, ya sea por esporas o por división de matas. Aprovechen y divídanlas ahora, que no van a tener inconveniente, ¿no? También para hacer esquejes, para hacer gajitos. Los esquejes, la mayoría de los esquejes tiernos de plantas que dejan de florecer por estos días, llámese los malbones, yo no hago más malbones de esqueje, pero bueno, lo quieren hacer ustedes, está para hacerlo. También pueden hacer alegría, tampoco alegría, no les recomiendo hacer alegría, les recomiendo hacerlas tanto los malbones como la alegría de semilla, pero bueno, por ahí algunos lo quieren hacer por esa forma. Todo lo que sea esqueje tierno lo pueden dividir por estos días y les va a dar un excelente resultado, porque como decíamos recién, como decíamos en el otro video, la división de las plantas se hace ahora porque es un muy buen momento para el crecimiento de las raíces. Las raíces van a crecer muchísimo en esta etapa. Entonces, todo lo que sea hacer gajitos, hacer esquejes, es muy bueno. Son los últimos días para hacer los injertos en citrus. Acuérdense, aquellos que quieren hacer un injerto en citrus, ¿por qué? Porque para hacer el injerto en citrus tiene que estar, la corteza se tiene que levantar. Lo mismo para hacer un injerto en prunus, en la mayoría de los durazneros, ciruelos, damascos, también se puede llegar a hacer ahora, porque uno hace el corte, hace la cruz, levanta, tiene que despegar la corteza para poder meter la semita nueva. Entonces, si no se despega la corteza, está muy adherida en invierno, no prende el esqueje, no prende. Entonces, los últimos esquejes en rosales tienen que ser días cálidos, ¿no? En rosales, en durazneros, ciruelos, damascos, todo lo que sea los prunos, y en citrus, el momento ideal para hacer los últimos injertos, aprovechen y háganlos ya, porque si no, ya después no lo van a poder hacer más. Ya después vienen los injertos de púa, de sillín, que son de otro tipo de plantas, como la rosa china, y otro tipo de plantas que se hacen por otro tipo, de este año vamos a hacer varios injertos en los cursos. Los jazmines, las gardenias, se hacen más en invierno. Ahora se hace esto que se levanta la yema, el injerto de yema, ¿no? Que se levanta la corteza y se coloca la yema. O sea citrus, prunus o los rosales, ¿no? Y bueno, lo que les decía, la excelente época para hacer multiplicar, ¿no? Bueno, con respecto a la cuestión fitosanitaria, y es la época en que más trabajan las hormigas. Ojo, es cuando más, ahora y en la primavera es cuando más trabajan las hormigas. ¿Por qué? Porque llega el invierno y la hormiga ahora acumula, porque en invierno va a encontrar palitos, va a encontrar hojitas, va a encontrar mucha hojita en el suelo en otoño, pero es una hoja vacía.
La hoja de otoño no tiene minerales. La hoja amarilla se puso amarilla porque la planta le sacó los minerales para guardarlos. Por eso decíamos en el otro video de que los guarda en el tallo y los guarda en las raíces. Entonces, la hormiga sabe eso, sabe que va a haber escasez de alimento. Entonces va y acapara ahora. Va y saca mucho alimento con mucha cantidad de nutrientes. ¿Por qué? Porque la hormiga hace un pesebre y en ese pesebre crece un hongo que alimenta a toda la colonia. Entonces, para que estén las cámaras donde se cría el hongo, tienen que estar totalmente llenas porque tienen que pasar todo el invierno casi sin alimentos. Y no solo la hormiga saca hojas para alimento, sino que para humedad, requiere humedad ambiente, y esa humedad ambiente hace que crezca el hongo. Entonces, estas son las etapas en las que más agresivas se ponen. Previo a la caída de las hojas, ustedes van a ver que las hormigas empiezan a trabajar a un ritmo impresionante. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir. Tenemos que, por un lado, si nosotros hacemos un collar de resina y yo siempre planteo que plantas como los jazmines, que son muy susceptibles a las hormigas, los rosales, que son susceptibles a las hormigas también, y algunas otras plantas, ponerlas alejadas de los muros. ¿Por qué? Porque la hormiga puede ingresar por el tallo central o puede ingresar por el muro, por la ramita que toque el muro o toque el alambre. Muchas veces el alambre de la ropa o un cable que pasa hacia el fondo lleva a las hormigas que al tocar. Entonces toda esa rama que toque esos cables directamente se saca. Y si la planta está plantada si está cerca de los muros, vamos a tener un problema siempre. Pero si la planta está lejos de los muros, tiene una única vía de ingreso, que es el tallo principal. Si las ramas no tocan el suelo o no tocan ningún cable o no tocan, es el tallo principal. Y si ese tallo principal tiene un borde de resina de pino, que se vende en vivero, la resina antihormigas, que es una resina de pino que es pegajosa. A la hormiga se le pega la pata y no pasa, no sube. Ahora, ojo, no cometan el error que yo cometí años atrás, que es cuando el árbol está lleno de hormigas, poner la resina de pino. ¿Por qué? Porque la hormiga baja y hace un puente de hojitas arriba de la resina y pasa por el puente, la desgraciada. Y van y suben bajando y siguen. Entonces, o se les rompe ese puente, o lo ponen a la mañana, tempranito, porque ya la hormiga dejó de trabajar de noche. En verano trabajaba de noche. Ahora empieza, cuando la temperatura nocturna es fría, o bajan las temperaturas, empieza a trabajar a la mañana tempranito. Entonces, ¿qué hacemos? A la mañana tempranito ponemos la resina, se le pega la pata y no se adhiere. Como no tiene hojas, porque no está bajando, como no tiene hojas, no hace el puente. Y si le llegara a hacer el puente, bueno, habrá que romper ese puente de hojas, sacarle las hojas, y se le pega la pata y se suicidan, se tiran de arriba, porque no pueden atravesar al bajar ni pueden subir. Al no tener hormigas, no tenemos cochinillas y no tenemos pulgones. Y nuestra planta sigue activa. Entonces, esto de la resina de pino es muy útil. Otra que podemos hacer es, si no tenemos resina de pino, porque por ahí no se consigue, que en el pueblo no hay, que no. Las pinturerías las saben vender, porque se utiliza mucho la resina de pino como un insumo más para las pinturas. Pero la que viene preparada viene en un pómito tipo pasta dentífrica, que uno lo aprieta y no toca, porque una vez que te pegó la resina de pino en la mano, lo único que te la saca es la nafta. Entonces hay que, apretando el pómito, se pone alrededor, guarda, no lo pongan en un lugar donde venga alguien y se apoye, porque se apoyan en el árbol y les queda la mano pegajosa, o se apoyan y te queda el pullover que ni te cuento. Entonces pónganlo en una altura baja, o en una altura que esté lejos de esto que se apoya contra el árbol. Tenemos que prevenir eso, porque esta resina, una vez que entra en un pullover, en un busito polar, lo arruinamos. Porque tenemos que sacarla con nafta solamente. Entonces, bueno, a algunos no les gusta la resina por eso, o no quieren. Bueno, ¿qué hacen? Envuelven el tallo de ese árbol o de ese arbusto con la cinta de enmascarar. Esta cinta ancha que usan los pintores para que no se le pase el pincel, la cinta de papel, cinta de enmascarar. ¿Por qué cinta de papel? Porque si ustedes ponen otra cinta
no va a acompañar el crecimiento. La cinta de papel, cuando el tronco crece, que aumenta su volumen, se corta y se despega. Que eso es muy beneficioso porque le permite seguir creciendo el árbol. Aquellos que atan alambre alrededor del tronco no permiten que pase la savia el año siguiente. Cuando el tronco se engorda, hace un lugar donde la savia no va a poder atravesar. Entonces la cinta de papel se corta con el tiempo y hay que cambiarla y renovarla cada tanto. Se le pone cinta de papel en los alrededores y directamente le ponen grasa de litio, cualquier grasa que tengan ustedes en la casa o en la ferretería más cercana, hasta grasa de cerdo le saben poner, o grasa de vaca, la sigla que hace para freír las empanadas, le ponen grasa, entonces se le resbala la pata a la hormiga y termina no subiendo. Tanto la resina como la grasa hay que renovarlas una vez al mes. ¿Por qué? Porque el viento les pega tierra y dejan de ser adherentes y ahí las hormigas suben. Entonces, cada tanto hay que cambiar la cinta de papel o reforzar. Y bueno, no tenemos hormigas, tenemos nuestra planta sana, sin insectos, porque la hormiga es la que lleva la mayor cantidad de insectos, no solo porque nos quita la hoja. Justamente ahora la planta necesita vaciar su hoja para sacar los minerales y engrosar el tallo y las raíces, y si las hormigas le comen las hojas, esa planta va a quedar desnutrida para el próximo año porque no va a poder engrosar sus tallos y sus raíces. Entonces es muy importante que las hormigas ahora no suban a los árboles ni a los arbustos, que pasen ellas hambre y no nuestra planta. Y siempre tienen la posibilidad de ir a la casa del vecino siempre hay en la naturaleza, hay siempre materia orgánica para que sigan viviendo, ¿no? Otra de las formas de controlarla es con los cebos. Se le ponen los cebos, estos que vienen preparados. Cebos para hormigas son tóxicos. Yo recomiendo en las zonas cerradas no utilizarlo porque la hormiga lleva su veneno a profundidad, y de esa profundidad, una vez que se hace tóxico, porque cuando lo lleva está seco. Cuando está seco el cebo no tiene toxicidad. Cuando se humedece en el interior de la hormiguera, libera esa toxicidad, y esa toxicidad mata por vapores a toda la colonia, ¿no? Por gases que se liberan, mata a toda la colonia. Pero esos cebos son muy eficientes. Pero a su vez, ese cebo está a 1 metro de profundidad. Y a 1 metro de profundidad, con las lluvias, va bajando y contamina napas, más en las zonas serranas, que las napas están casi superficiales y hay mucha piedra y puede bajar tranquilamente. Entonces yo recomiendo, por una cuestión ecológica, en la zona de sierras esto no utilizarlo. Si pueden utilizar otro método, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque le echamos la culpa al campo. Que el campo contamina. Sí, el campo contamina en superficie y en los 30 primeros centímetros de suelo. Las moléculas tóxicas se degradan porque hay 2 millones de microorganismos que hacen que esa molécula cambie la configuración de la molécula y deja de ser tóxica después de los 30 centímetros. Y no llega a contaminar napa si las moléculas son biodegradables, ¿no? Pero acá la estamos mandando a 1,50 m, donde no hay microorganismos. A 1,20 m, donde no hay microorganismos. Entonces esa molécula tóxica va bajando y contamina las napas muy fácilmente. Entonces, si lo podemos evitar, evitémoslo. Les hablé de la resina de pino, les hablé. Hay un método que es muy bueno para utilizar en las zonas serranas, siempre y cuando no estemos en zonas de pinares. Si estamos en zonas de pinares, estamos perdidos. Ya les explico el porqué. Se utiliza el penicillium. El penicillium es este honguito con el que se descubrió la penicilina a partir de este hongo. El penicillium es un honguito celestito, medio grisáceo, que se produce en los limones, las mandarinas, en las cáscaras de las naranjas. Pero cuando dejaron la frutera y se empieza a poner medio celestito, o medio grisecito, bueno, ese hongo se fagocita al hongo que consumen la colonia de hormigas, que yo les decía, llevan la hoja para criar un hongo y de ese hongo se alimenta toda la colonia. Pero el penicillium se lo come al otro hongo y termina destruyendo las hongueras.
¿cómo hacemos para que ingrese al interior? Cuando nosotros vemos que las hormigas están trabajando, las hormigas en lo posible no lo van a llevar, no van a llevar una cascarita de naranja con penicillium porque lo conocen al tema. Aparte, los ha agredido durante miles de años. Pero ¿qué hacemos? En todas las paneras hay miguitas. Entonces tiramos miguitas y las distraemos a las hormigas. Las hormigas empiezan a llevar miguitas. Y venimos con nuestra naranja afectada. ¿Y qué hacemos con la naranja? Suponiendo que esta fuera la naranja, raspamos donde está el penicillium, pero algo sin filo, sino que con el lomo de una cuchara raspamos que caiga sobre los pedacitos de pan. Ese honguito ingresa, el pedacito de pan ingresa a la honguera, lo deposita la hormiga con toda confianza que está llevando una cascarita de pan. Y el hongo adentro empieza a crecer, crece, les infecta, les consume el hongo, les mata, les genera un problemón bárbaro. Y eso es fantástico para eliminar, o que lo elimina, en realidad lo elimina y lo hace que se vaya a otro terreno, a otro lugar. Pero a mi jardín no van a seguir molestando, por lo menos por este otoño. Esa es muy buena, la del penicilio. Ahora, si ustedes viven en zonas de pinares, tipo Villa General Belgrano, La Cumbrecita, algunos sectores de San Juan, Mendoza, que hay mucho pino, corrientes, hay la hormiga. ¿Qué hace? La hormiga lo que hace es capta la resina solidificada, la resina sólida de los pinos. Vieron que la resina se va solidificando con el tiempo. Y la lleva y la pone en los primeros centímetros del hormiguero. Esta resina sólida, ¿qué función cumplen los hormigueros? Es la barrera, el barbijo, es la barrera antiséptica que tienen las hormigas para, al atravesar esta resina caminando, es como que se van limpiando, la resina les limpia. Y a su vez, esa resina les limpia el cuerpo del penicillium. Entonces entra solamente el penicillium en lo que llevan en la miguita de pan, pero el cuerpo que venía totalmente invadido por este penicillium es antiséptico, se los limpia. Entonces esta receta no funciona. Inclusive adentro de la honguera existen bloques de resina para que el penicillium no viva. La resina de pino es tóxica para el honguito Entonces en esas zonas, esta receta que les di del limón, la mandarina, la naranja o el pomelo no funciona, porque hay gran cantidad de este hongo de penicilio. Bueno, y ya que estamos hablando de hongos, hablemos de hongos. Tengan en cuenta que es la etapa en que hay mucha humedad en el suelo, mucha humedad ambiente, mucho follaje dando vuelta, porque ha crecido las plantas muchísimo, y es una de las épocas más propensas a los hongos de los rosales, a los hongos que afectan las plantas. Es muy común eliminar estos hongos con métodos naturales. Podemos utilizar varios métodos. Uno es una cucharadita de bicarbonato en 1 litro de agua, y rociando las plantas con este bicarbonato se previene la formación de hongos. Otra es los equisetum, la colita de caballo. Si llegaran a tener equisetum, la poda de los equisetum, que hay que podarlo ahora porque ya han crecido todo el verano y estos desgraciados invaden todo. Entonces con las podas de los equisetum se agarra un puñado de podas de equisetum, se ponen en agua, en un balde de 8 o 10 litros de agua, un balde plástico. Estos baldes de pintura son muy litos, tienen 25 litros o 10 litros de agua. Un balde de pintura entre 10 litros o más, lo dejan que libere el fungicida. Este puñado si lo cortan más rápido lo va a liberar. Ustedes se van a dar cuenta que libera porque empieza a fermentar. A los 3-4 días empiezan a tirar burbujitas. Cuando se dejó de tirar burbujitas, cuelan este preparado y rocían las plantas de rosales fundamentalmente con este preparado, y la planta no va a adquirir hongos. Ahora, cuando el hongo ya está instalado, ya es más difícil porque hay que sacar las hojas afectadas y después rociar la planta. Pero utilizándolo preventivamente, ya sea con bicarbonato o con estos jugos de equisetum, a los 10 días más o menos de
de estar bajo el agua, ya el preparado está. Lo que sobra se lo tiran a las plantas, que es un fertilizante espectacular para las raíces y un repelente de insectos también. Así que esa sería la cuestión para ir previniendo los hongos. Ya los próximos bloques, cuando se les voy a contar cómo prevenir los hongos por la caída de hojas de los frutales, porque ya nos queda poco tiempo. Bueno, vamos a cambiar de pantalla y les voy a pasar ya el pasto. El pasto es una de las que sembrar ahora. Hay que sembrar el regras anual. El pasto empieza a ponerse amarillento. Antes que se ponga amarillento, vamos al vivero y compramos semilla de regras anual, no el perenne. Aquellos que estén desde Córdoba hacia el norte, el regras anual les va a andar espectacular, siempre y cuando tengan buena luminosidad. Lo siembran. ¿Cómo se siembra? Se tira la semillita arriba de la bermuda y se riega bien y van a hacer arriba de la bermuda. Va a competir un tiempito con la bermuda, que es la gramilla común, pero cuando la gramilla empiece a ponerse amarillenta, va a estar grande y va a empezar a brotar y queda así. Queda espectacular. Si lo siembran bien, el regras anual es un pasto. Ahora, a cortar toda la semana, ¿no? Porque si no, se hace grande. Pero en pleno invierno, cuando están todos los pastos secos, es el rey del jardín. Van a tener un pasto espectacular. Y este pasto, al ser anual, en noviembre muere por ciclo natural. Y en noviembre está brotando ya nuestra gramilla. Entonces, cuando la gramilla empieza a brotar, el regras empieza a morir y hay una interfaz que ni se nota en el jardín y lo tenemos verde todo el año. Mientras que el del vecino se puso amarillo y el nuestro está verde todo el año. Entonces aprovechen y compren ahora en otoño y siembren. ¿Cómo lo siembran? Lo tiran directamente, la tiran en la semilla. Hay que tirarlo lo más parejo posible. Después se le pasa una escobita arriba para que la semilla baje y se esconda debajo de la bermuda de la gramilla. No hay que taparlo, porque la bermuda, la gramilla lo está cubriendo, nace espectacular y miren el color verde que se obtiene. Ahora, esto si tenemos sol. Si tenemos sombra, la festuca arundinaceae es una de las que se puede llegar a sembrar en esta época también, y es un pasto muy bueno para la sombra, no tanto para el sol, pero para la sombra va a andar muy bien. La festuca rubra también es la única que va a andar debajo de los eucaliptus, va a andar muy bien y se siembra ahora, ¿no? Y la poa trivialis para aquellos que viven al sur, o poa pratensis. Si ustedes viven desde la Pampa, sur de la provincia de Buenos Aires, la parte del norte de Río Negro, sur de Mendoza, que hace mucho frío, la poa pratensis es el pasto espectacular para esa zona y la pueden sembrar en esta época. Bueno, acá están los céspedes de verano y es importante empezar a cubrir las con materia orgánica, con restos de poda, con todos los restos de estos restos que se compran en vivero, o si tienen la chipeadora se puede chipear los restos de madera molida. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir, habíamos dicho que en esta época es donde más humedad se mantiene en el suelo. Entonces, ya cuando llegue el invierno, la humedad empieza a escaparse. Entonces, para que la humedad no se escape, esto es espectacular, porque le hace que la humedad no se escape, que se mantenga. Y también le hace de colchita para que el calor del verano no se escape. Pero hay que taparlo ahora. Si lo tapamos en julio, ya no se escapó el calor. Entonces, ahora hay que empezar a tapar. Esto se vende en vivero como mulch, y viene de colores inclusive. También se puede poner hoja de pino, pinocha, si tenemos azaleas o helechos. La hoja de pino va a cumplir todas estas funciones, y la hoja de pino lo que va a cumplir también la función de repeler las hormigas. Entonces, poniendo hoja de pino hacemos un acolchadito, que este acolchado ya va a empezar a disolverse la primavera siguiente y va a formar un nutriente más para el suelo. Pero este acolchado evita que crezcan los yuyos. También se puede utilizar en la guardia. Evita que crezcan los yuyos, evita que se escape la humedad y evita que se escape el calor. Es fantástico y se hace ahora. Entonces hace que nuestras plantas pasen un mejor otoño y un mejor invierno, y este es el momento ideal para hacerlo.
Aparte que queda bonito si lo hacemos bien. Fíjense que acá en los alrededores de las cazuelas, acá se le aporcó tierra. Estas son plantas que a lo mejor son sensibles y se le tira tierra al tallo para ayudarle a hacer que haga de conchita, y encima de la tierra se le pone esto para que genere humedad. Y acá tiene que dar la parte más baja, porque acá es donde se tiene que acumular el agua, en los bordes, no al centro, porque ya las raíces del centro no absorben más. Las raíces alejadas del centro son las que absorben, por eso es que tiene esta forma cónica para que el agua baje y se acumule acá. Y cuando llueva o cuando utilicemos el riego. Y acá ya se ha sembrado el regras. Miren qué bonito que es el regras anual, ¿no? Es un pasto espectacular para invierno. Yo siembro todos los años. Ahora la semana que viene voy a estar sembrando. Y si lo siembran ahora, al no tener que taparlo, porque se mete entre medio de la bermuda o del quicuyo o de la gramilla, y cuando la gramilla empieza a dormirse, o el quicuyo empieza a dormirse, ya está despierto y genera estos pastos en pleno invierno espectaculares, y este es el momento de plantar. Y fíjense qué lindos que quedan con este mulch, que le va a hacer que se mantenga el agua, marca un límite. Acá no se sembró, fíjense, acá quedó la bermuda común, pero se marca un límite muy bueno y no crecen yuyos debajo de esto. Bueno, ahí tienen otro de los ejemplos. Vamos a despedirnos, porque se nos agota el tiempo. El monstruo ese que me come el tiempo anda dando vueltas y me ha comido todo el tiempo. Así que bueno, les espero sus preguntas. Hagan sus preguntas para que se las pueda responder en un próximo video, y nos volveremos a encontrar con más temas de otoño para los próximos talleres y los próximos encuentros. Nos estamos viendo. Muchas gracias por estar.